Catalina Rivera entró al tribunal con las muñecas marcadas por las esposas que habían sido retiradas minutos antes. El mono naranja que vestía parecía pesar toneladas, no por la tela, sino por el significado que llevaba. Con 14 años no debería estar allí, frente a un juez que apenas disimulaba su impaciencia y a un fiscal que parecía ansioso por enterrarla bajo el peso de la ley. Sin embargo, en sus ojos no había miedo. Había indignación, un brillo desafiante que pocos allí comprenderían. Su vida hasta ese momento no había sido fácil, pero aquello, ser tratada como criminal, como alguien que ni siquiera merecía el beneficio de la duda, era algo que ella no aceptaba. Su abuelo, Elías Rivera, la observaba desde la primera fila, con las manos temblorosas y la mirada cargada de preocupación. Él era la única persona allí que creía en ella sin titubeos. Al otro lado de la sala, el fiscal Manuel Reyes comenzó la presentación del caso con una frialdad quirúrgica. Las imágenes de seguridad eran su pieza clave. Ajustó la pantalla y con un clic exhibió el video que mostraba a una joven encapuchada dentro de la joyería pocos minutos antes de que se desactivara el sistema de seguridad. El collar de zafiro, valorado en $12,000, había desaparecido, y un empleado de la tienda juraba haber visto a Catalina huyendo del lugar. Todo parecía increíblemente sólido. Catalina mantuvo la mirada fija en la grabación, mientras su abogado, un defensor público visiblemente inexperto, revoloteaba entre los papeles sin saber qué decir. Ella percibió la tensión en la sala. Todos allí ya habían decidido su destino, pero lo que nadie sabía era que Catalina no era como cualquier otra adolescente acusada de un delito. Ella entendía ese juego mejor de lo que imaginaban. El juez Ricardo Caballero carraspeó, acomodándose las gafas en la punta de la nariz antes de lanzar una mirada severa a Catalina. «Señorita Rivera, ¿comprende la gravedad de los cargos en su contra?» Su voz estaba cargada de escepticismo, como si ya estuviera convencido de su culpabilidad. Catalina cruzó los brazos, manteniendo una postura firme. «Comprendo perfectamente, señoría». No hubo titubeo en su respuesta, y por un instante el juez arqueó la ceja, sorprendido por la firmeza de aquella adolescente. El fiscal aprovechó el momento para reforzar su narrativa, describiendo a Catalina como una joven problemática, alguien que, a pesar de no tener antecedentes penales, claramente sabía cómo evitar ser atrapada. «Lo que tenemos aquí no es una joven inocente, sino alguien que aprendió a moverse en las sombras», declaró Reyes, lanzando una mirada satisfecha a la audiencia. El defensor público de Catalina carraspeó antes de ponerse de pie, pero su inseguridad era evidente. Empezó a balbucear algo sobre la falta de antecedentes de la chica, pero sus palabras fueron rápidamente interrumpidas por Reyes, quien refutó su argumento con tono de desdén. Catalina observó la escena sin apartar la mirada, sintiendo cómo la frustración crecía dentro de ella. Si dependiera de ese abogado, estaría condenada antes incluso del receso para el almuerzo. Entonces, respiró hondo y hizo algo que nadie esperaba. Sin pedir permiso, sin titubear, se volvió hacia el fiscal y dijo: «Quiero ver las imágenes de seguridad de nuevo». Un murmullo recorrió la sala. El juez miró a Catalina, intrigado, y luego a Reyes, quien, sin alternativa, repitió la grabación. Catalina entrecerró los ojos, analizando cada detalle. Fue entonces cuando se dio cuenta: el anillo, el maldito anillo que la chica del video llevaba. Ella nunca había tenido uno de esos, y no era solo eso. Catalina se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos en la pantalla. «Acérquense a la mano izquierda de ella», pidió, sin siquiera mirar al abogado, quien parecía tan confundido como el juez. Reyes bufó, impaciente. «Eso no cambia el hecho de que fue captada cerca de la escena del crimen, señorita Rivera». Pero Catalina ignoró el comentario y mantuvo el enfoque.
Cuando la imagen fue ampliada, allí estaba, un anillo plateado con una piedra negra. No era nada especial para la mayoría de las personas, pero Catalina sabía que ella nunca había tenido un anillo así. «Ese no soy yo», declaró con firmeza. El juez se inclinó hacia adelante, ajustándose nuevamente las gafas. «Explíquese». Catalina señaló la pantalla. «Yo nunca usé un anillo así. Y además, señoría, mire los zapatos. La suela es diferente. La forma de caminar también. La chica del video pisa con el pie hacia adentro. Yo no camino así». El juez miró a Reyes esperando una respuesta. El fiscal apretó los labios y cruzó los brazos, irritado. «Estamos tratando con una adolescente astuta. Podría muy bien haberse cambiado de zapatos después». Catalina negó con la cabeza, anticipando esa excusa. «¿Y el anillo? ¿Cómo iba a quitarme un anillo que nunca tuve? ¿Y por qué alguien que desactiva un sistema de seguridad tan sofisticado cometería el error de dejar su identidad tan obvia?» El silencio se hizo pesado en la sala. Catalina sintió un escalofrío, pero mantuvo la postura. Sabía que ese era su momento. Por primera vez vio al juez titubear. Se recostó en la silla pensativo. «Fiscal Reyes, ¿hay alguna prueba concreta, además de las imágenes, que vincule directamente a la acusada con el crimen?» La pregunta hizo que el fiscal apretara la mandíbula. La verdad era clara. No, no había. Reyes no quería admitirlo, pero sentía cómo la presión crecía. Un caso, que parecía tan sólido minutos antes, ahora comenzaba a desmoronarse ante todos. El juez Caballero mantuvo la mirada fija en él, esperando una respuesta que no llegó de inmediato. Catalina sintió la tensión en la sala y aprovechó el momento. «Y hay una cosa más», dijo cruzando los brazos. «El empleado de la tienda que dijo haberme visto huyendo, ¿dónde está él?» El fiscal hojeó algunos papeles y respondió rápidamente. Él rindió su testimonio por escrito. Catalina sonrió de reojo. «¿Entonces no está aquí? ¿Entonces no puede ser interrogado?» Nuevamente, silencio. El juez tamborileó con los dedos sobre el escritorio. «Señor Reyes, ¿por qué no se citó a esa testigo para que depusiera personalmente?» El fiscal carraspeó, incómodo. «Él está indisponible». Catalina no precisó decir nada más. El juez percibió el problema de inmediato. Caballero respiró hondo y miró al abogado defensor, quien parecía tan sorprendido como cualquiera en la sala. «¿Tiene algo que añadir?», preguntó el juez. El defensor público miró rápidamente a Catalina antes de negar con la cabeza. Ella contuvo la respiración. Necesitaba retomar las riendas. «Señoría, esto significa que el único testimonio en mi contra es un escrito que no puede ser cuestionado. Sin grabación de audio o video, solo un pedazo de papel». El juez se rascó la barbilla, pensativo. «Esto plantea una cuestión importante», dijo, volviéndose hacia Reyes. «Si ese testimonio es crucial, ¿por qué no está presente?». El fiscal no respondió de inmediato. El desconcierto se dibujaba en su rostro. Catalina sintió una chispa de esperanza encenderse. Quizás, solo quizás, ella estaba volteando el juego de verdad. El juez volvió a mirar a Catalina, ahora con una expresión menos severa y más analítica. «Señorita Rivera, ¿está sugiriendo que ese testimonio no debe ser considerado válido?». Ella enderezó los hombros, tratando de contener la emoción que comenzaba a hervir en su interior. «Estoy sugiriendo que no puede ser usado en mi contra sin ser debidamente cuestionado», respondió con tono firme. «El derecho al contradictorio es fundamental. ¿No es así?». Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño, claramente incómodo con el giro inesperado que estaba tomando el juicio. Se volvió hacia el fiscal, esperando que éste refutara el argumento. Pero Reyes permaneció en silencio por un instante, como si buscara desesperadamente algo que decir. Cuando finalmente abrió la boca, su voz ya no tenía la misma convicción de antes. «La acusación cree que hay evidencias suficientes para sostener la denuncia». Catalina respiró hondo.
controlando el impulso de poner los ojos en blanco. Entonces, hablemos de esas evidencias, dijo, manteniendo la mirada fija en el fiscal. Hasta ahora, lo único que tenemos es un video en el que la persona no soy yo y el testimonio de alguien que no está aquí para ser interrogado. Hizo una pausa para que sus palabras calaran. Si hay algo más, por favor, me encantaría escucharlo. El desafío estaba lanzado. El juez entrelazó los dedos sobre el escritorio, observando atentamente la reacción de Reyes. El fiscal aclaró la garganta y hojeó sus documentos, como si buscara algo que pudiera salvarlo de aquel aprieto. Pero nada apareció. El tribunal estaba completamente en silencio. Catalina supo que ese era el momento de mantener la postura y dejar que el fiscal se hundiera en su propia falta de pruebas. El juez respiró hondo, visiblemente insatisfecho con el rumbo del juicio. Fiscal Reyes, el tribunal necesita pruebas concretas, no suposiciones. Hasta ahora todo lo que se ha presentado es circunstancial. El fiscal apretó los puños sobre la mesa, claramente frustrado. Señoría, Catalina Rivera fue detenida a pocas cuadras del lugar del crimen. Eso no puede ser ignorado. El juez se volvió hacia Catalina. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Ella sabía que aquella era una cuestión delicada, pero no podía titubear. Sí, yo estaba cerca, admitió sin dudar. Pero estar cerca de un crimen no me hace culpable. Luego miró directamente al fiscal. Y lo que es más importante, ¿dónde está la joya? ¿Dónde está el collar que supuestamente robé? La pregunta quedó suspendida en el tribunal como una daga en el aire. Catalina percibió que hasta su propio abogado parecía sorprendido con la dirección que estaba tomando la situación. El juez volvió a dirigirse a Reyes. De hecho, ¿dónde está el collar? ¿Se encontró alguna evidencia material con la acusada en el momento de la detención? El fiscal apartó la mirada por un segundo. Ese pequeño gesto fue todo lo que Catalina necesitó para entender. No tenían nada. Ninguna joya fue encontrada con la acusada, señoría, admitió Reyes contra su propia voluntad. El juez entrecerró los ojos. Entonces, hasta ahora, tenemos una grabación cuestionable, un testimonio inverificable y ningún objeto del crimen. Se recostó en la silla, cruzando las manos frente a él. Fiscal, esto me parece un caso extremadamente frágil. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez vio una posibilidad real de salir de allí libre. El rostro de Reyes se mostró rígido, sus labios presionados en una línea fina. No podía retroceder, no después de haber llevado a todo el tribunal a creer que Catalina era culpable. Señoría, dijo, intentando recuperar el control, la ausencia de la joya no significa que el crimen no haya ocurrido. Nuestra acusación se basa en la proximidad de la acusada al lugar y en la identificación de la testigo. Catalina suspiró discretamente. Él insistía en el mismo argumento que ella ya había desmontado. Antes de que el juez pudiera responder, ella intervino. Entonces, básicamente, me están acusando basándose en una corazonada. Su tono era sarcástico, pero su postura permanecía impecable. ¿Podría decir que el fiscal estaba cerca de la joyería aquella noche? ¿Significa eso que él robó el collar? Un murmullo se apoderó de la sala. Reyes se sonrojó de rabia. «Eso es ridículo», exclamó. Catalina se encogió de hombros. Tan ridículo como acusarme sin pruebas concretas. Sabía que estaba caminando por una delgada línea, pero no podía perder la ventaja que había conquistado. El juez golpeó la mesa con su martillo, llamando la atención de todos. Orden en el tribunal. Miró con dureza a Catalina, pero había algo diferente en su expresión, tal vez un atisbo de respeto. Señorita Rivera, controle su tono. Esto no es un debate. Ella asintió, retrocediendo. Ligeramente, pero manteniendo la mirada desafiante. El juez, entonces, se volvió hacia Reyes. Fiscal, necesito algo sólido.
Si no hay prueba material y la única testigo no puede ser interrogada, ¿cuál es el argumento de la acusación para sostener esta denuncia? El silencio fue ensordecedor. Catalina cruzó los brazos y esperó. El juego estaba cambiando, y ella sabía que la marea comenzaba a voltear a su favor. Reyes entrecerró los ojos, buscando desesperadamente la manera de recuperar el control. Su orgullo le impedía admitir que su caso se estaba desmoronando. Señoría, incluso sin la joya, la proximidad de la acusada y su actitud evasiva en el momento de la detención indican participación en el crimen. Catalina se rió por lo bajo, sin poder contenerse. ¿Actitud evasiva? Miró directamente al fiscal. Yo iba camino a casa como hago todas las noches. Los policías me pararon, revisaron mi mochila y no encontraron nada. Se volvió hacia el juez. ¿Puede decirme, señoría, cómo puede alguien esconder un collar de zafiro y hacerlo desaparecer sin dejar rastro? El juez mantuvo la mirada fija en Reyes. Buena pregunta. Catalina percibió que Reyes estaba acorralado. Si insistía en la acusación sin pruebas concretas, su credibilidad se vería comprometida. Ella, por su parte, necesitaba tan solo sostener la duda razonable para asegurar su absolución. Sé que quieren un culpable para este crimen, continuó con voz ahora más controlada. Pero me condenan sin pruebas solo porque alguien piensa que parezco culpable. Eso no es justicia. El juez respiró hondo y miró a la fiscalía. Fiscal Reyes, ¿tiene algo que añadir? El hombre vaciló, su frustración evidente. Finalmente, bajó los hombros y respondió con reticencia. No, señoría. El impacto de aquellas palabras resonó en el tribunal. Catalina sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez, vio en el rostro del juez algo parecido a la convicción de que ella no debía estar allí. El juez caballero se recostó en la silla, pensativo. Su mirada se demoró en Catalina, como si intentara descifrarla. Señorita Rivera, tiene plena conciencia de lo que significa estar aquí hoy, ¿verdad? Catalina asintió. Sí, señoría. El juez tamborileó con los dedos sobre el escritorio. ¿Y si le dijera que, incluso sin pruebas concretas, hay jueces que condenarían a alguien solo para darle un cierre al caso? La sala quedó en silencio. Catalina tragó saliva. Él la estaba poniendo a prueba, tratando de ver hasta dónde llegaba. Su comprensión del sistema. Ella no titubeó. Lo sé, señoría, pero también sé que este no es su caso. El juez arqueó una ceja. Catalina mantuvo la mirada. Porque si lo fuera, usted no estaría haciendo tantas preguntas. Un nuevo murmullo recorrió el tribunal. Catalina sabía que aquella era una jugada arriesgada, pero si iba a apostar su vida en ese juicio, debía llegar hasta el final. El juez no mostró reacción inmediata, solo desvió la mirada hacia Reyes. Fiscal, la acusación no ha logrado presentar pruebas materiales ni testigos confiables. ¿Existe alguna razón por la que este tribunal deba continuar con este caso? Reyes apretó la mandíbula. Estaba claro que odiaba perder, especialmente ante una chica de 14 años que desafiaba la estructura misma del sistema jurídico. Pero también sabía que insistir podría significar un desastre para su reputación. Después de un largo silencio, respiró hondo y respondió con voz seca. La acusación no tiene nada más que añadir. Catalina cerró los ojos por un segundo. Era eso. El juez ajustó sus gafas y volvió a dirigirse a Catalina. Señorita Rivera, tras revisar los argumentos presentados y considerando la ausencia de pruebas concretas en su contra, este tribunal no puede, de buena fe, sostener esta acusación. Catalina sintió un escalofrío recorrer su piel. Estaba a punto de recibir el veredicto. El juez tomó un mazo de madera y golpeó una sola vez sobre el escritorio. El jurado será dispensado, y el caso contra Catalina Rivera queda archivado por falta de pruebas. Esas palabras resonaron en la sala. Por un instante, Catalina no pudo reaccionar.
Era como si su cerebro tratara de procesar lo que acababa de suceder. A su lado, su abogado soltó un suspiro de alivio, pero fue la mirada emocionada de su abuelo, sentado en la primera fila, la que le hizo sentir la realidad del momento. Elías Rivera se levantó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, mientras Catalina, aún aturdida, se incorporaba de su silla. Reyes cerró su carpeta con fuerza y salió de la sala sin mirar atrás, tragando la derrota. Mientras tanto, el juez Caballero permaneció observando a la joven por un momento, como si tratara de descifrar quién era realmente esa chica que había desafiado el tribunal y salido victoriosa. Cuando Catalina finalmente salió del tribunal, sintió el aire frío de la calle golpear su rostro como un recordatorio de que estaba libre. Pero no era solo la libertad lo que ahora llevaba consigo. Era una nueva comprensión del mundo a su alrededor. Había visto cómo funcionaba el sistema y cómo podía fallar. «Esto no termina aquí», murmuró para sí misma. Su abuelo le apoyó el hombro con delicadeza. «No, mi hija», dijo él, «esto es solo el comienzo». En los días que siguieron al juicio, Catalina intentó volver a la normalidad, pero nada parecía igual. Caminaba por las calles del barrio sintiendo el peso de todo lo que había vivido, con las palabras del juez aún resonando en su mente. Se dio cuenta de cómo las miradas de las personas habían cambiado. Algunos la veían con desconfianza, otros con curiosidad, pero lo que más la molestaba era ver a quienes la miraban con lástima, como si esperaran que tarde o temprano volviera a terminar en el tribunal. Pero esta vez, sin salida. «Piensan que escapé por suerte», murmuró una noche mientras cenaba con su abuelo. Elías dejó la cuchara sobre la mesa y la miró seriamente. «Entonces demuestra que están equivocados». Catalina comenzó a devorar todo lo que encontraba sobre derecho penal. Pasaba horas en la biblioteca leyendo sobre casos famosos, estudiando leyes y precedentes. Lo que le había sucedido no era un error aislado, y eso la inquietaba. ¿Cuántas otras personas habían sido arrestadas injustamente, sin tener el conocimiento que ella tenía? Ese pensamiento la consumía por dentro. Una noche, sin poder dormir, tomó la vieja radio de su abuelo y escuchó una noticia sobre un joven condenado por un crimen que juraba no haber cometido. «Si tuviera a alguien que me ayudara, quizás las cosas fueran diferentes», dijo el joven, con una voz cargada de desesperación. Catalina sintió un nudo en el estómago. ¿Y si ella pudiera ser esa persona para alguien? ¿Y si su conocimiento, su experiencia, pudieran evitar que otros fueran injustamente condenados como casi lo fue ella? Catalina empezó despacio. Primero, asistía a audiencias públicas en el tribunal, sentándose en las últimas filas, escuchando cada palabra que decían los abogados y fiscales. Observaba cómo los jueces hacían preguntas, cómo reaccionaban los testigos, cómo los acusados, muchas veces asustados, se enfrentaban a un sistema que parecía estar diseñado para aplastarlos. Luego comenzó a hablar con gente del barrio, escuchando historias de conocidos que habían sido arrestados sin siquiera comprender sus propios derechos. «Firman papeles sin saber lo que significan», dijo un vecino, negando con la cabeza. «Aceptan acuerdos porque tienen miedo». Catalina sintió cómo la rabia crecía dentro de ella. No podía cambiar todo el sistema, pero quizá podía cambiar el destino de algunas personas. Fue entonces cuando tomó una decisión. Empezaría a ayudar a quien lo necesitara. Primero, enseñando lo básico, cómo funcionaban las prisiones preventivas, qué significaba la presunción de inocencia, cuáles eran los derechos de una persona al ser arrestada. Después, comenzó a acompañar casos pequeños, yendo con familiares de acusados a las audiencias para ayudarlos a entender lo que estaba sucediendo. Su abuelo observaba todo con orgullo, pero también con preocupación.
«Catalina, solo tienes 14 años», le dijo una noche. «Lo que estás intentando hacer no es nada fácil». Ella tomó su mano y sonrió. «Abuelo, si yo no hago nada, ¿quién lo hará?». Elías suspiró, pasando la mano por su cabello canoso. Sabía que no podía detenerla, y en el fondo sabía que ella tenía razón. Con el tiempo, la presencia de Catalina en los tribunales dejó de ser una curiosidad para convertirse en algo esperado. Los guardias ya la reconocían en la entrada, los defensores públicos lanzaban miradas desconfiadas e incluso algunos fiscales comenzaron a notar su presencia. «¿Esa chica otra vez?», murmuraban entre ellos. Pero a Catalina no le importaba. Ella anotaba todo, estudiaba cada detalle y cuando podía orientaba a aquellos que lo necesitaban. Una tarde, mientras acompañaba el caso de un joven acusado de robo, percibió algo extraño en la argumentación de la fiscalía. El abogado defensor estaba nervioso y el acusado parecía completamente perdido. Catalina no pudo evitar intervenir. Durante el receso, se acercó discretamente al abogado y susurró: «No pueden usar esa prueba. Fue obtenida sin orden judicial». El hombre la miró, sorprendido, y luego a los papeles frente a él. Pocos minutos después, usó ese argumento en el tribunal. El juez estuvo de acuerdo. La prueba fue descartada. Catalina sintió un escalofrío. Realmente podía marcar la diferencia, pero no todos veían su presencia con buenos ojos. Un día, uno de los abogados defensores la llamó aparte después de una audiencia. «Escucha, chica, no sé qué intentas demostrar, pero no puedes simplemente aparecer y actuar como si supieras más que nosotros». Catalina cruzó los brazos. «Si yo sé más que ustedes, quizás sea un problema, ¿no crees?». El hombre se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, una voz grave interrumpió la conversación. «Deja a la chica en paz». Era el juez Caballero. Pasó de largo junto al abogado sin prestarle atención y se detuvo frente a Catalina. «Estás aprendiendo rápido, señorita Rivera». Ella levantó la barbilla, esperando una crítica, pero el juez simplemente asintió antes de continuar su camino. Catalina se dio cuenta de que, quisieran o no, ya nadie podía ignorarla. Con el tiempo, Catalina empezó a atraer la atención de personas que realmente se preocupaban por la justicia. Un día, después de una audiencia, una abogada llamada Lorena Vázquez se acercó a ella. «Sabes que estás haciendo un trabajo peligroso, ¿verdad?», dijo cruzando los brazos. Catalina se encogió de hombros. «Si peligroso significa ayudar a quien no puede defenderse, entonces creo que sí». Lorena sonrió levemente. «Mira, he visto a muchos jóvenes perderse en este sistema, pero tú no pareces ser del tipo que se rinde fácilmente». Le entregó una tarjeta. «Si necesitas ayuda, llámame». Catalina se quedó mirando el trozo de papel por un largo tiempo. Por primera vez, alguien dentro del sistema no la veía como una entrometida, sino como alguien que realmente podía marcar la diferencia. Poco a poco, Catalina comenzó a ganar aliados. Abogados que le dejaban material para estudiar, funcionarios del tribunal que la avisaban sobre casos que podrían interesarle. Pero eso también le trajo enemigos. Algunos fiscales empezaron a verla como una amenaza. Un día, mientras salía del tribunal, un hombre trajeado se paró a su lado. «¿Crees que puedes cambiar algo, chica?». Sonrió de manera cínica. «El sistema siempre gana». Catalina mantuvo la mirada firme. «Entonces quizás el sistema necesite perder de vez en cuando». El hombre se rió, pero no dijo nada más. Mientras se alejaba, Catalina sintió un escalofrío en la nuca. Sabía que aquello no sería fácil, pero también sabía que no tenía vuelta atrás. La tensión aumentaba conforme Catalina se adentraba en el mundo que intentaba comprender. En una noche lluviosa, mientras regresaba de la biblioteca, notó un coche negro estacionado cerca de su casa. No pertenecía a ningún vecino. Sintió un frío en la espalda, pero lo ignoró.
Quizás estaba imaginando cosas. Sin embargo, en los días siguientes empezó a notar miradas extrañas en el tribunal, conversaciones que se interrumpían al pasar por los pasillos. «Te están observando», le dijo Lorena Vázquez al encontrarla una tarde. «Cuanto más te involucras en este sistema, más molesta resultas». Catalina apretó los puños. «Entonces significa que estoy haciendo algo bien». Lorena sonrió, pero sus ojos estaban sombríos. «Solo ten cuidado, Catalina. Hay personas a las que no les gusta que se expongan sus errores». Esa noche, al llegar a casa, encontró a su abuelo sentado en la sala, con una expresión preocupada en el rostro. «¿Qué pasó?», preguntó, sentándose a su lado. Elías suspiró. «Recibí una llamada extraña hoy. Un hombre preguntaba por ti, por lo que andas haciendo». Catalina sintió un nudo apretando su garganta. «¿Qué dijo?». Su abuelo miró fijamente la pared, reviviendo la conversación. «Solo que era mejor que pararás antes de que te lastimes». El silencio se hizo entre ellos. Catalina sabía que ese momento llegaría. Sabía que tarde o temprano alguien intentaría hacerla desistir. Pero retroceder nunca fue una opción para ella. «No voy a parar, abuelo», dijo con voz baja pero firme. Elías respiró hondo, tomó su mano y tras un largo silencio dijo: «Entonces debes estar preparada para lo que viene». A partir de ese día, Catalina cambió su forma de actuar. Continuó asistiendo a los casos y ayudando a quien lo necesitara, pero pasó a ser más cuidadosa. Anotaba todo en cuadernos que escondía bajo el piso de su cuarto y usaba seudónimos para comunicarse con personas involucradas en casos más delicados. Se dio cuenta de que ya no era solo una niña curiosa. Se estaba convirtiendo en una amenaza real para aquellos que lucraban con la ignorancia y el miedo de los demás. Pero, aún así, siguió adelante. Había algo dentro de ella que no le permitía detenerse, como si aquella lucha ya formara parte de su ser. En cada audiencia veía un reflejo de lo que podría haberle pasado a ella. Cada joven acusado injustamente reavivaba su propia memoria del día en que entró a ese tribunal vistiendo un mono naranja, sola. Fue en ese periodo cuando conoció a Davi, un chico de 16 años acusado de agredir a un policía durante un abordaje. Él juraba que no había tocado a nadie, que fue empujado contra una pared y agredido antes de siquiera entender lo que ocurría. El caso era más complejo que los otros que Catalina había acompañado. Involucraba la palabra de un adolescente negro contra la de dos agentes experimentados. Pero, al mirar a los ojos de Davi, Catalina vio el mismo desespero que había sentido un día. Esa certeza de que nadie creería en su versión. Decidió ayudarlo. Pasó semanas revisando cámaras de seguridad, escuchando a testigos del vecindario, conversando con su familia, hasta que encontró una grabación olvidada en un restaurante cercano, el momento exacto del abordaje, donde se veía claramente a Davi siendo empujado y tirado al suelo antes de poder reaccionar. Con el video en mano, Catalina llevó el material a Lorena, quien lo incluyó inmediatamente en el proceso. El abogado de Davi, que antes estaba resignado ante la probable condena, empezó a defender el caso con una nueva postura. En la siguiente audiencia, cuando se exhibieron las imágenes, la sala quedó en silencio. Allí estaba la verdad, tan clara como el día. Davi no había agredido a nadie. Él había sido víctima. El juez, asombrado, declaró la absolución en ese mismo instante. Davi lloró, su madre cayó de rodillas y Catalina se quedó quieta. No celebró, solo sintió. Era como si aquella victoria no fuera solo de Davi, sino de todos aquellos que nunca tuvieron una oportunidad. Después del caso de Davi, otras personas empezaron a buscarla. Ya no como la chica del tribunal, sino como alguien que realmente podía ayudar. Catalina, con la cantidad de historias similares a la suya,
Adolescentes culpados por miradas, jóvenes arrestados por estar en el lugar equivocado. Algunos casos no los lograba resolver, pero aún así explicaba los derechos, orientaba a las familias, mostraba caminos. Un día recibió una carta anónima. «Salvaste a mi hermano. Nunca lo olvidaremos». Guardó la hoja doblada en el fondo de su mochila, como un recordatorio silencioso de que, incluso cuando todo parecía demasiado grande, su voz aún hacía la diferencia. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No necesitaba esperar a ser adulta para cambiar el mundo. Ya lo estaba haciendo. Los años pasaron, pero Catalina nunca se detuvo. A los 18 ingresó a la Facultad de Derecho con una beca completa. No fue fácil. Tuvo que repartir su tiempo entre los estudios y el trabajo voluntario en una organización que ayudaba a jóvenes encarcelados. Todavía sentía las miradas desconfiadas cada vez que entraba a un tribunal. Aún oía murmullos sobre la chica que creía poder cambiar las reglas del juego. Pero ahora esos comentarios no la afectaban. Al contrario, cada juicio que asistía, cada caso que estudiaba, era un recordatorio de dónde había empezado y hacia dónde quería llegar. Su nombre ya no era solo un susurro en los pasillos. Algunas personas la respetaban, otras la temían, y ella aprendió que ambos sentimientos podían ser útiles. Un día, ya graduada, Catalina volvió a entrar al tribunal donde, años atrás, había defendido su propia inocencia. El juez Caballero aún estaba allí, más viejo, pero con la misma mirada severa. Al verla, arqueó una ceja y sonrió levemente. «Bienvenida de vuelta, señorita Rivera». Pero ahora, ella no estaba allí como acusada, ni como espectadora. Estaba allí como abogada. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de aquel momento. Había llegado a donde siempre supo que llegaría. Pero aún quedaba mucho por hacer. Respiró hondo y se sentó junto a su primer cliente oficial. Él estaba nervioso, exactamente como ella lo estuvo alguna vez. Catalina le apoyó el hombro y dijo, con la misma firmeza que la había mantenido viva hasta ese momento: «Confía en mí. Yo sé lo que es estar en tu lugar». Y ella lo sabía, más que nadie en esa sala.